En primer lugar, como punto importante en esta disertación, siempre voy a mencionar que en el derecho de familia y herencias no es vital, no es necesario esperar ser abogado para pensar en aplicar el derecho de familia. Siempre voy a señalar eso como un punto notoriamente importante y relevante para todos. Doctor, ¿pero por qué dice eso? Porque todos tenemos familia, absolutamente todos. Unida o no unida, ellos tienen sus historias, cada uno su historia personal. Algunos por ahí han perdido un padre, han perdido una madre. Otros no han tenido un padre cercano. Otros lo tuvieron y ya lo perdieron por el transcurso del COVID. Todos hemos vivido eso, mis amigos aquí presentes y el que habla de alguna manera también. Pero lo cierto es que cada uno forma su propia familia. Cada uno toma una decisión y la va formando. Más allá de que hayamos caído en una familia separada o unida, luego nosotros, primero en la trayectoria de desarrollo de la adolescencia, juventud y posterior adultez, ya decidimos también qué tipo de familia deseamos formar. Y es eso de alguna manera lo que queremos compartir el día de hoy. No solo y únicamente ver de derecho, porque el derecho es algo sencillo, al menos en lo personal lo pienso así. Debemos observar la norma, ver el tipo que se observa en la realidad y aplicar la consecuencia jurídica. Tal vez responde más a una lógica que una mera aplicación de normas. Pero la vida misma, lo que sucede en la realidad, es lo que nos llega a afectar realmente. Si no me cree en este punto, básicamente observamos, por ejemplo, que en el derecho de familia hay diferentes normativas, como por ejemplo en el ámbito del matrimonio. Hoy, ¿cuántas personas quieren casarse? ¿Quieren casarse ustedes o no? Los jóvenes, claro está, que entiendo que todavía no se han casado. O incluso, pregunto, jóvenes, ¿quieren casarse hoy día? ¿O en este tiempo? No, ¿verdad? Hoy la respuesta mayoritaria es que los jóvenes no se quieren casar. Es la realidad. A mis amigas presentes, ya como que mi cuñado está poco encaminado en algún momento porque tiene ya 2 pequeños por ahí junto con su pareja, más allá de eso, pero mis amigas que sí están solteras por ahora, básicamente ellas no piensan casarse, al menos no por el momento, durante muchísimo tiempo más adelante. Imagino que ustedes tampoco. La pregunta es ¿por qué? Algunos dicen, no, tengo otros planes, pero lo que sí piensan en ocasiones es mantener una relación constante, inclusive de convivencia. La pregunta es, ¿el derecho de familia protege más al matrimonio o protege más a la convivencia? ¿A cuál de los dos protege más? La respuesta está ligada a cuántos artículos existen para la vida matrimonial y cuántos artículos existen para lo que es la convivencia. Solamente un artículo para la convivencia. Uno solo. El artículo 326 del Código Civil. Pero si yo les preguntara, ¿quieren convivir o quieren casarse? Convivir. La pregunta es esta. ¿Pero por qué si solamente hay un solo artículo? Es que hay mayor libertad. Mientras menos normas hayan, más libertad para las partes. Y no queremos que me controlen. De los presentes yo soy el único casado. Y ustedes ya han visto que he salido en una entrevista antes que salga yo, ya vieron también cómo me relaciono con mi esposa. Indirectamente mi esposa ahorita antes de salir me dice, no me has preguntado nada, pero yo estoy yendo a casa por si acaso, ¿ah? En otras palabras, oye, pregúntame pues cómo estoy. Está bien que estés en guacho, pero acuérdate de mí. O sea, ya va marcando las pautas mi esposa. Y mis amigas y mi cuñado, que es, ojo, está mi cuñado, es hermano de mi esposa, lo sabe. Y de alguna manera, pues, es que en el matrimonio como que hay una marcación un poco más cercana, ¿no? El territorio está más limitado. Y es que hay tantas normas por respetar que de alguna manera te llama la atención cómo es que algunos dicen, contrato, está tan limitado en tu libertad. La pregunta es, si tanto te limitan, ¿por qué se casan las personas? ¿Cierto? Si hay tantos límites legales, ¿por qué se casan? Y por ese motivo muchos no se quieren casar. Ahora bien, hay algunas personas que tal vez ya saltaron esa barrera. Doctor, ¿sabes qué? Yo ya me casé, es más, yo quiero divorciarme. ¿Sí? La cuestión es la siguiente. Dentro de la vida matrimonial y su relación con la vida convivencial, dentro del marco de esa relación les pregunto, ¿existen deberes dentro de la vida convivencial, sí o no? ¿Hay deberes dentro de la convivencia, sí o no? ¿Hay un deber de fidelidad dentro de la convivencia? ¿Tienes el deber de ser fiel? No. Doctor, ¿cómo que no? El 326 del Código Civil dice así.
Aquellas personas, hombre y mujer, básicamente con intención de cumplir deberes similares al matrimonio, pueden lograr, si conviven más de 2 años, reconocer como unión de hecho. Claro, eso dice la norma. Ahí está pues el deber. No. La norma señala eso cuando tú quieres reconocer la convivencia, cuando tú quieres que esa se formalice, cuando quieres que un papel a nivel registral en los registros públicos aparezca ahí indicado que tú ya eres conviviente transformado en una unión de hecho. Solamente en ese caso. Pregunta, si tú vas a registrar tu convivencia, ¿qué diferencia hay entre casarse y registrar la convivencia? Nada, porque al final es un mismo documento el que te va a atar. ¿Sí o no? Ahora, por ese motivo, muchos desean convivir, pero no registran su convivencia. ¿Por qué? Porque registrar involucraría que tú vas a buscar cumplir deberes similares al matrimonio. Y si no los cumples, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una persona quiebra la convivencia y se retira en forma introspectiva, en forma unilateral, dejando de lado de alguna manera al otro conviviente? ¿Qué sucede? Una indemnización. Un pedido de alimentos, en otras palabras, sanciones. La cuestión es esta. Si sabes que en una convivencia te pueden sancionar si lo reconoces, ¿vas a reconocer tu convivencia? No lo vas a hacer. Porque ni loco pues, ni loca. Si de alguna manera estás teniendo cierto grado de libertad, cierta posibilidad de decidir libremente, ¿para qué te vas a anclar con un reconocimiento de convivencia o no? Es justamente lo que viene sucediendo hoy en día. La mayor cantidad de convivencias reconocidas no son de mutuo acuerdo. La gran mayoría son a nivel judicial. Y generalmente estos reconocimientos de convivencia se dan tras el fallecimiento del conviviente, no antes. ¿Acaso no había amor ahí? Claro que puede haber habido amor, pero no se deseaba papelear, de alguna manera, generar inscripciones que pudieran favorecer a uno o a otro o generar obligaciones. Y es que básicamente la convivencia es una situación de hecho que muchas veces se quiere quedar en esa situación y no llevarse a la vía legal. Solamente se lleva a la vía legal cuando vienen otros familiares y vienen a reclamar la herencia. Solamente allí se llega a pensar en debí registrar mi convivencia. Pero mientras tanto no se hace. Hoy en día las relaciones familiares son demasiado abiertas, demasiado libres. Y básicamente ante ese contexto es que la convivencia responde a esa realidad de deseo de libertad de las personas. Deseo de que nadie intervenga dentro de tus decisiones. Deseo que nadie te ate. La cuestión es esta. ¿En verdad eso es el camino que deberíamos seguir todos? El hecho de hacer con mi vida lo que quiero, lo que quiera y al final las consecuencias no importan. Realmente, si estudiamos el derecho y básicamente observamos que toda norma señala una consecuencia jurídica en nuestra vida, vamos a querer vivir justamente teniendo en consideración actos para no generar consecuencias positivas o negativas que de alguna manera pueden afectar a la vida de otros, tal vez no a la mía, pero sí a los demás. ¿A qué me refiero con que no a la mía? Si yo convivo con una mujer, o de ser el caso que sea mujer, convivo con un varón, y yo digo, bueno, yo soy libre, termino la relación y punto. La pregunta es, ¿afectas o no afectas la vida del otro? ¿Le haces perder el tiempo o no al otro que está al frente? Hay personas que tienen una relación de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y básicamente dicen, no, yo no quiero nada con ella, no quiero nada con él. ¿Pero por qué sigues con él? Bueno, pues me cae bien, me gusta lo que hago. Y lo mantienen ahí, pasa el tiempo, no formalizan, no hacen un acto posterior, sencillamente les agrada la convivencia o les agrada la relación sexual que tuvieron y básicamente pasa el tiempo y de repente, ¿sabes qué? Ya me cansé, termino. 10 años de la vida de la persona al tacho. A ti no te importa porque tú eres un ser libre. Pero la pregunta es, ¿vivimos solos en este mundo? ¿Hemos venido para hacer lo que querramos sin importar las consecuencias o afectaciones a los demás? No. Y justamente eso es lo que le llamo la reflexión el día de hoy en torno a esta figura, que puede obviamente en ocasiones ser la más llamativa, que viene a ser la convivencia pero sin consecuencias.
Tal vez las uniones de hecho se ven reflejadas y buscan justamente una finalidad similar a la vida matrimonial, pero las convivencias sin haber sido registradas tienen una finalidad escondida, que es básicamente quiero hacer mi vida lo que yo quiera, sin limitación alguna, sin culpabilidad alguna, y no me interesa lo que pueda pasar. Esta situación que se genera muchas veces es el origen del por qué personas como nosotros tenemos trabajo en nuestro estudio. Y personas como ustedes que se dedican al ámbito familiar tienen trabajo en sus estudios jurídicos o desarrollan algún gusto por el derecho de familia. En el ámbito familiar, gracias a Dios, hemos hecho varios videos en el ámbito familiar, muchos destinados a las relaciones de pareja, buscando justamente preguntarnos cosas que tal vez no deberíamos preguntarnos. Una vez a un amigo en el fútbol, por ejemplo, cuando salió, ¿se acuerdan del caso de Miyachiro? Que fue descubierto siendo infiel con una persona que lo acompañaba a las pichanguitas, ¿cierto? ¿Recuerdan? Les pregunto, varones, aquellos que les gusta hacer deporte, que les gusta pichanguear, ¿todos los varones que se van a pichanguear lo hacen para ser infiel? ¿Para ser infieles? No, ¿verdad? No todos, al menos no todos, ¿sí? Tal vez algunos por ahí aprovechan el post-fútbol, post-partido, la post-pichanga, pero en realidad no es el objetivo. Pero, ¿sucede o no sucede? Pasa. Y justamente esas situaciones pasan porque nosotros lo consideramos como algo normal, como algo habitual, como algo que se puede hacer. La cuestión es, la infidelidad dentro del ámbito, por ejemplo, matrimonial, ¿es algo que debe suceder o no? No debe suceder. Y la pregunta es, ¿por qué cuando sucede tratamos de justificar la existencia de esta infidelidad? Si ustedes me dicen que no, lanzo la pregunta. José y María se encuentran casados, ¿sí? José y María se encuentran casados. Ellos están separados más de 10 años. De repente José dice, bueno, ¿sabes qué? He conocido a Laura y quiero tener relaciones sentimentales con Laura. Y él dice, tengo derecho a rehacer mi vida. Pregunta, ¿ese acto que comete José con Laura de iniciar su relación sentimental es un acto que involucra infidelidad o no? ¿Sí o no? Tiene 10 años de separados, ¿ah? Tiene 10 años de distanciados, sigue casado, pero tiene 10 años de separados. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay infidelidad o no hay infidelidad? Sí me dice, sí desde el punto de vista legal o sí desde el punto de vista social, digamos, del común denominador de personas. Si tú observas desde el punto de vista legal, hay infidelidad. Pregunta, ¿toda la colectividad conoce a una persona que hace 10 años ha separado de su mujer y esa persona dice, he vuelto a encontrar el amor, te presento a mi pareja, a mi enamorada? Pregunta, ¿tú le dices, oye, ¿tú eres infiel? ¿Le dices eso? ¿O le dices, hola, qué gusto, qué tal, cómo estás? Bienvenida a la casa, pasa adelante? ¿Qué le dices? Doctor, pero no puedo ser descortés. Claro, pero hay cosas que entender. Una cuestión es ser amigo y otra cuestión es avalar un comportamiento. ¿Qué sucede cuando avalamos los comportamientos de las personas? Básicamente, al avalar los comportamientos de las personas, estamos garantizando que eso puede pasar. Y llegamos a pensar en algún momento dado que eso es correcto, porque no decimos absolutamente nada. Y no digo solamente entre amigos, lo decimos precisamente en el ámbito de la propia familia. Y no hacemos nada, a pesar de que somos estudiantes de derecho o no, somos abogados o no, sabemos que existe un deber de fidelidad o no. ¿Y por qué no exigimos su cumplimiento? ¿No nos importa? ¿No es nuestra vida que hagan lo que quieran, lo que quieran? Así es. El derecho de familia involucra una necesaria intervención de todas aquellas personas que están interesadas en proteger a la familia para decir, esto no debe hacerse, esto está mal, esto no es un ejemplo. El hecho de haber un hombre con múltiples mujeres, como sucede por ejemplo en la figura de prorrateo, no es un ejemplo de desarrollo machista. No lo es, pero muchas veces lo aplaudimos. ¿O no? He tenido un caso... Bueno, ya van aumentando, me preocupa. En primer lugar encontré a un juez en Chorrillos que me dijo una vez en una sentencia judicial que debido a que la pareja estaba separada más de 15 años, ya no podía alegarse
un divorcio por causal de adulterio, porque como ya estaban separados, no había acto de infidelidad. Encontrado un juez ahora de familia de Lima que señala lo mismo. Ojo, estamos hablando de lo que decía el colega, el ámbito estrictamente legal, ¿ah? Y decía, es cierto que ha salido con una fémina cogida de la mano de un hotel. Es cierto que hay una imagen, hay un video y demás. Pero lo cierto es que esa situación aconteció cuando este varón está separado, está distanciado de esa mujer hace más de 4 años. Y por lo tanto, ya no le va a causar afectación a su honra esa situación. Les pregunto, mujeres, damas aquí presentes, si ustedes ven a su ex, ojo, no le digo a su enamorado, a su ex, de la mano con otra mujer, ¿les afecta o no les afecta? Sean sinceras. ¿Les afecta o no les afecta? Aunque sea un mínimo de afectación. ¿Sí o no? Puede que sea su ex, pero la ven bien feliz con una mujer aparte. Imagínense que su esposo aparezca en ese momento, su aún esposo, sabiendo que todos sabían que era casado ustedes con él, todo el mundo, algunos saben que se han separado, pero saben que sigue siendo esposo y se galantea justamente con otra mujer de la mano. Pregunta, ¿la separación va a impedir la existencia de un dolor, de un daño a la persona? Claro que no. Pero hay jueces que ya van aumentando, porque ya me encontré con 3, que piensan que eso no es así. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No será acaso que esos magistrados están separados y tienen nuevas relaciones con otras personas? ¿No será acaso que se sienten identificados con esa situación? Entonces les pregunto a cada uno de nosotros, si observamos, por ejemplo, que existe un acto de infidelidad de parte de un amigo o una amiga, de parte de un vecino o vecina, de parte de mi hermano, mi hermana, y no decimos absolutamente nada, a pesar de saber que eso está mal, ¿no será acaso que nos identificamos con esa situación y decimos, si a él le pasa, a mí alguna vez me va a pasar y también me va a apoyar si hago esto? ¿No deberíamos creer tal vez que deberíamos cambiar de parecer en ese sentido y buscar que se respete realmente la normativa en el ámbito legal? Sobre todo en el ámbito de la fidelidad, que es lo que más hoy en día se vende por cualquier cosa. Es muy sencillo ser infiel. Mi esposa en este momento está en Lima. Si bien yo tengo a mi cuñado aquí, yo tranquilamente me puedo ir por otro lado, me pierdo un ratito y pasan muchas cosas. Por ahí escuché en un programa de magazine que decía que en 10 minutos puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Y si vieron el programa, creo que saben a quién me refiero. De alguna manera, tantas cosas pueden suceder en un pequeño instante. Pero eso tal vez nunca lo sepan otras personas, pero al menos una lo va a llegar a saber. Y esa situación de que una lo sepa que eres tú, nadie lo va a poder cambiar. Siempre he hablado de la necesidad de actuar coherentemente. Siempre he mencionado la necesidad de que cada uno debe actuar conforme lo que sabe que debe hacer. Si sabemos en el ámbito de derecho de familia que debemos respetar a nuestra familia, ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos que debe existir una existencia mutua entre los convivientes, entre los cónyuges y también en los mismos familiares, ¿por qué no lo hacemos? Si, por ejemplo, en el ámbito de las herencias, sabemos que todos los hijos se heredan por igual o no. Sí, ¿verdad? Yo no he tenido esa situación, al menos no que yo sepa. Mi padre y mi madre tienen hijos solamente dentro del matrimonio, al menos que yo sepa. Por ahora no me entero de otra cosa. ¿Sí? Mi papá y mi mamá tienen hijos dentro del matrimonio, somos 4 nosotros. Pero les pregunto, ¿alguna vez han visto alguna situación particular donde, por ejemplo, dice, fallece el papá, que usualmente es el que lamentablemente comete mayores actos de infidelidad? Es la realidad de los hechos, ¿sí? Fallece el papá. Los hijos matrimoniales, junto con la viuda, la esposa del varón, están justamente analizando toda la situación. Están preocupados, tristes, melancólicos por la ausencia del padre. Y de repente aparecen otros hijos que nadie conocía. Hijos extramatrimoniales. Pregunta, ¿alguna vez esta situación se ha dado en algún caso que han tenido? ¿Alguna vez estos hijos matrimoniales se han acercado a ustedes y les han preguntado, disculpe señor abogado, disculpe señora abogada,
una consultita. ¿Cómo puedo hacer para evitar que estos hijos, que no sé de quién serán, que han aparecido, puedan heredar? ¿Alguna vez les ha pasado eso o no? ¿Alguna vez les han preguntado cómo evitar que alguien herede? ¿Alguna vez les han preguntado cómo puedo hacer para que, a pesar de que aparece este hijo y que, bueno, si hemos visto su partida, si es hijo de mi padre, lamentablemente lo ha reconocido, no sé cómo ni cuándo, pero lo reconoció, quiero saber cómo heredar más que él? ¿Alguna vez les han preguntado eso? ¿O alguna vez han querido saberlo? Tal vez están en esa situación. Tal vez por ahí dicen, yo quiero saber cómo puedo heredar más que mi hermano. La pregunta es, ¿y por qué quieres saber eso? No, es que él nunca estuvo al lado de mi padre. ¿Pero es tu hermano o no? Sí, pero nunca estuvo al lado de mi padre, pues. ¿Pero es tu hermano o no? Sí. ¿Y acaso los hijos no deben heredar en formas iguales? Sí. Entonces, la cuestión es que todos nos adaptamos a lo que queremos. Y cuando viene esa pregunta, tenemos dos opciones como abogados. Dos opciones. La primera es hacerles saber a esa parte, básicamente, que hay que respetar la igualdad entre los hijos. Matrimoniales y extramatrimoniales heredan por igual. Bien lo dice el 818 del Código Civil peruano. Heredan por igual. ¿Y la otra opción cuál es? Ah, tú quieres evitar que ellos hereden. Mira, ¿sabes qué? Hay que ganar el vivo. Hay que hacer la sucesión intestada primero. Hay que evitar que ellos se enteren que deciden sucesión intestada. Pregunta, cuando haces una sucesión intestada a nivel notarial, ¿cómo se entera toda la colectividad de la existencia de la sucesión intestada? ¿Cómo se entera? El periódico, Diario Oficial del Peruano, ¿cierto? La pregunta es, ¿tú lees el peruano? Somos abogados, ¿leemos el peruano? No, solamente cuando por ahí alguna institución, por ejemplo LP, publica algo de la ley y dice, ah, me interesa, voy a entrar. Que si no publica nada, no leo el peruano. ¿Por qué lo voy a leer? Me van a gastar mi plata, va a ir leyendo por las puras. La cuestión es, una persona común, de pie, digamos, ¿no? Que no ha estudiado derecho, que de alguna manera no le interesa nada las leyes, ¿va a leer el peruano? Y tú sabes que no lo va a leer. Entonces, ¿tu consejo cuál será? Hagamos esto, no se preocupe. Hagamos la sucesión intestada, no le digamos nada a ellos. Ustedes todavía no saben nada porque no hay un conducto regular donde les hayan informado. Declaren que no saben de su existencia y sigamos el procedimiento. Declárense como únicos herederos, reciban los bienes de su padre, véndanlos inmediatamente y disfruten. ¿Cierto o no? ¿Pueden decir eso o no? Legalmente, lo que han dicho, ¿es correcto o no? Legalmente, ¿es posible que alguna persona se haga declarar como único heredero a sabiendas de que hay más personas de por medio? ¿Es posible? Claro que sí. Y ahí donde viene justamente la participación de nosotros como abogados. Igual lo que sucedió con la fidelidad. Sabemos que no se puede, pero lo avalamos. En el otro lado, sabemos que no se debe, pero lo avalamos. Si no reclama, buena suerte tuviste. No pasó nada, ¿sí? Y si reclama, ya vendiste, le va a costar recuperar sus bienes. No pongas nada a tu nombre. De esa forma, por más que luego te haga petición de herencia, que es la acción regulada en el artículo 664 del Código Civil peruano, no va a poder reclamar nada, ¿cierto? Estratégicamente es una buena estrategia, es una buena salida y le da lo que el cliente pide. La cuestión es esta: como abogados, ¿debemos darle lo que el cliente pide o debemos hacer lo que es correcto? Eso, algunos me dirán, bueno, soy abogado, yo hago lo que el cliente pide. Otros me dirán, como abogado debo respetar la ley. ¿Por qué? Porque eso depende de la ética de cada uno. Eso no depende de lo que Juan Carlos del Águila piense o de lo que ustedes piensen. Depende de, básicamente, de lo que cada uno decida, porque si yo pregunto uno por uno, dirá, depende cuánto me está pagando para lograr el objetivo, o depende si es un familiar mío, o depende si lo conozco o no lo conozco, si es un amigo o no, depende si vale la pena mancharme por eso o no. O sea, tantas cosas que podemos valorar, pero yo le pongo justamente este tema con la finalidad de que ustedes puedan recordar que sabiendo la norma, finalmente no importa. Finalmente el derecho no importa. Lo que interesa es lo que hagan al final. Saben que la fidelidad debe darse en la vida matrimonial, pero pueda que no les importe. Saben que el respeto de derechos sucesorios debería darse en las herencias, pero pueda que no les importe. El asunto es, tiene que importarles. Si no, ¿para qué tanto estudio en la carrera de Derecho?
Son 6 años de nuestra vida. 6. No es 1, 2, 3, son 6 años. Y luego hay congresos, luego hay maestrías, y la pregunta es, ¿por qué aquella persona que sube tanto en el podio y que tiene tantos grados, por qué siempre es denunciado por corrupción? ¿Por qué? Porque en las pequeñas cosas, tal vez llegó a ser corrupto también. Nosotros tal vez en el ámbito familiar, aquellos que se dedican al ámbito familiar, nosotros nos dedicamos solamente a eso, familia y herencias nada más. Tal vez, digámoslo así, cada vez que un cliente me dice, doctor, le están rompiendo la mano al juez, la respuesta es, no señor, no señora, en familia no corre plata. Aquí no, en penal tal vez puede ser, ¿no? Se juega la libertad, ahí sí, tal vez por ahí hay algo escondido, quién sabe, no lo sé. Pero en familia no, aquí no corre plata. Pero lo que sí se observan son las actitudes negativas o positivas. Doctor, en los casos de familia que usted tiene, ¿usted aplica la ley? Sí, aplico la ley, pero no es la esencia del derecho de familia. En el derecho de familia no se aplica la ley, se aplica los valores de la familia que está en el conflicto interno. ¿Por qué? ¿Qué significa el principio del interés superior del niño? ¿Hay una ley que lo regula? ¿Hay una ley que dice cuál es su contenido? ¿Hay una ley que dice cómo resolver en función de ese principio? No, no hay nada. Pero cuando tú argumentas, dices, la tenencia debe ser a favor de la madre por el principio del interés superior del niño. Aparece el papá y dice, ¿pero por qué también por ese principio que sea para mí? ¿Por qué argumentas uno para un lado y otro para el otro? Lo mismo, siempre basado en ese principio. Y es fabuloso cómo lo utilizamos, pero utilizamos como si fuera un pantalón que nos ponemos hoy día y mañana lo sacamos. Para cualquier cosa. Y no es la idea. Ese principio de interés superior del niño se utiliza justamente porque responde a la finalidad de la familia, a la intención de que ni papá ni mamá deben pensar en sí mismos, sino en realidad en la unidad familiar. A eso responde. Y a eso nos llama el derecho de familia. ¿Qué involucra, por ejemplo, el principio de promoción al matrimonio? Significa que básicamente todos debemos apuntar a que el vínculo matrimonial se mantenga, pero hoy en día queremos que el divorcio se dé en una semana. ¿Por qué? Si está en la Constitución la promoción, ¿por qué queremos agilizar los temas de divorcio? Porque hoy en día, pues lamentablemente todo está perdido en el ámbito matrimonial. Y esa es la purita realidad. Por eso es que no nos queremos casar. Por eso es que ya no creemos en el matrimonio. Y los que se casan dicen, me caso si funciona, me divorcio y no pasa nada. Pregunta, ¿me puedo divorciar al día siguiente de haberme casado si descubro básicamente que no congenio con mi pareja como consecuencia del paso de esa noche de bodas terrible que vivimos? ¿Puedo yo casarme hoy día y mañana pensar en ya divorciarme? ¿Es posible eso? Por más que él o ella, es decir, los dos están de acuerdo, ¿sabes qué? Sí, la verdad me he dado cuenta, nos hemos ido de viaje a Cancún, pero ha sido un desastre este viaje. No lo quiero volver a repetir. Los dos regresan a su tierra, a su ciudad. ¿Se pueden divorciar porque los dos están de acuerdo, sí o no? No, ¿verdad? La ley no lo permite. Pero muchos dicen, ¿pero por qué no lo permite si los dos están de acuerdo? Hoy en día se debería permitir todo. Total, es nuestra vida. ¿Por qué el Estado se mete? El Estado te obliga a mantener el vínculo matrimonial 2 años. Por más que voluntariamente quieras divorciarte, 2 años. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me quiere obligar a aguantar 2 años a esta persona que ni ella ni yo queremos estar juntos? ¿Por qué? Exactamente, la promoción al matrimonio. Y sobre todo, ¿por qué? Porque te quiere hacer recordar, el matrimonio no es cosa de juegos. Ah, sí, ya sé, por eso no me caso. Efectivamente. El deseo de no adquirir responsabilidades o asumir un compromiso genera precisamente la libertad de hacer lo que querramos, de la forma como lo querramos efectuar, inclusive conociendo el derecho. Y es algo que queremos evitar. Porque cuando pensamos que esto puede mantenerse a través del tiempo, vienen las futuras demandas entre las personas. Generalmente cuando hay hijos de por medio, hay terceros involucrados, hay personas afectadas, hay personas que de alguna manera no decidieron nacer
dentro de una relación básicamente quebrada desde sus inicios. Yo a veces no logro comprender, a veces sí, a veces no, porque yo sé que es muy fácil tener una relación sexual hoy en día, más aún si te venden eso todo el día, te venden esa posibilidad. Vas a una farmacia y lo primero que ves son preservativos, ¿sí? Y de alguna manera uno que por ahí nunca los ha usado dice, ¿qué serán esos? ¿No? Uno llama la atención y dice, a ver, ¿por qué dice retardante? ¿Por qué dice lubricante? ¿Qué involucra todo eso? Y te llama la atención, hijito, a tu hijo de 10 años, anda, cómprame una pastilla a la farmacia. Va a la farmacia y lo primero que encuentra es eso. ¿Y qué te dice? Que se están preparando para algo. No para la vida matrimonial, para la relación sexual. ¿Y qué produce muchas veces una relación sexual? ¿Acaso no nacen hijos, deseados o no? Y señalo deseados o no porque son hijos inesperados que llegan en el momento inoportuno. ¿O no? Tienes 20 años y ya tienes hijo de promedio. ¿Tú querías eso? ¿De verdad era tu plan? Como lo dije en Tarapoto, ¿era tu plan de alguna manera llegar a los 20 años y decir, oye, tengo un hijo de 5 años ya conmigo? ¿Ese era tu plan de vida? Creo que el hijo es algo maravilloso. Yo, gracias a Dios, en 2 semanas nace mi segunda hija, básicamente Marianita, y estoy muy contento que así sea, pero la cuestión es esta, si el hijo llega muy temprano, ¿nos complica la historia o no? De todas maneras. No quiero preguntar quiénes ya son padres o madres, no voy a hacer esa pregunta para no hacerlos sentir incómodos, pero estoy seguro que por más joven que te vea, nada impide que ya seas mamá hoy en día. Nada impide que ya seas papá hoy en día. Pero doctor, yo tengo 20 años, ¿cómo crees que yo voy a ser mamá? Vamos. Si ya sabemos que no hay consecuencias de lo que haces aparentemente, si ya sabemos, conforme hemos conversado, que hay plena libertad de hacer lo que tú quieras, si ya sabemos que hay alguien que avala esos comportamientos, ¿tú crees que no va a haber un joven, un adolescente de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años que ya tiene relaciones sexuales? Claro que sí. Así que yo no puedo decir que entre ustedes no haya papás o mamás en este momento. Y tal vez por ahí, quién sabe, ya hayan vivido esa presión que se conoce ser parte demandada en un proceso judicial. Doctor, me ofende. Vamos, no te estoy ofendiendo, estoy diciendo las cosas como son. Y justamente lo menciono para que aquellas personas que todavía no están dentro de esos zapatos no lo estén en el futuro. Mi intención es, básicamente, que me comprendas que las demandas judiciales, al menos en el tema de familia y las herencias, surgen por decisiones personales que involucran un deseo de expandir mi libertad sin importar lo que le suceda a los demás. Y eso es lo que no queremos. Para eso justamente es que te mostramos, de alguna manera, las diversas complicaciones que pueden haber en el ámbito de filiación. Seguramente por ahí, inesperadamente, tú no sabías, no sé cuándo pasó, no sé qué sucedió, y de repente te llega una demanda de filiación. O de repente dices, estoy embarazada. ¿Y de quién es el padre? No me acuerdo. ¿A quién le mando? ¿Verdad? O en los casos de impugnación de paternidad. Señor, ¿usted reconoce a ese hijo? Sí, pero reconocí porque le creí. Pensé que era mío, pero no lo es. Pregunta, ¿un hombre realmente no va a saber si ese niño es suyo o no? Es decir, yo sé que las mujeres, de alguna manera, se reputan que son fieles, como los varones, pero también hay infidelidad de hombres y varones, ¿cierto? De todas maneras hay, solamente que las mujeres lo saben hacer mejor y lo ocultan más. En cambio el varón se jacta de esa situación, inclusive lo comenta abiertamente en ocasiones. Es un poquito, disculpando el término, un poquito más conchudo el varón. Y eso obviamente luego le trae consecuencias. La dama es más reservada, más callada, lo maneja mejor, ¿no? La situación está que en ocasiones hay varones que reconocen a sus hijos con la duda de si es su hijo o no. Pero la pregunta es, ¿por qué dudas? Es que no confío en ella. ¿Y por qué estás con ella si no confías en ella? O sea, no entiendo. A veces mujeres me dicen, doctor, mi marido es un loco. ¿Y por qué te casaste con él? Ella es una loca. ¿Y por qué te casaste con ella? ¿Por qué está enamorada si es una loca? ¿Por qué? O sea, date cuenta. ¿Tú qué eres entonces? Loco, ¿verdad? No me queda otra conclusión. Entonces, la cuestión es esta.
hay que ver bien también con quién vamos a convertir nuestra vida en una unidad. Porque aunque no nos casemos, el nacimiento de un niño, pregunta, ¿te hace padre toda la vida o no? ¿Te hace madre toda la vida o no? Entonces, ¿esto acaso no te genera obligaciones legales frente a ese niño? ¿Acaso cuando quieras realizar tu vida, la nueva pareja no tendrá que aceptar tu historia pasada? Esa es una situación muy concreta, muy importante. Es cierto que hoy en día, gracias a Dios, han aumentado la cantidad de procesos de adopción en nuestro servicio legal, donde varones buscan adoptar a los hijos de las mujeres que fueron abandonadas por el otro varón. Muchos casos que se dan de esa forma, y me parece excelente. Pero, ¿qué sucedía con esa mujer? No le estoy echando culpa a la mujer, porque era culpa de dos. Para una relación sexual se requieren dos personas, no una sola, dos. ¿Estamos? Pero hay que saber con quién, pues. Hay que entender con quién. Digamos que la parte más íntima de nosotros que podemos entregar a los demás, debemos saber con quién lo hacemos. ¿Para quién y con quién? ¿Para qué y con quién? Y tal vez eso es algo que se conversaría tal vez en un círculo más cerrado, ¿no? Pero yo lo digo directamente porque quiero, básicamente, junto con mis amigos del estudio, cambiar la forma de pensar de la colectividad. Y si puedo dirigirme a personas jóvenes como ustedes, si puedo dirigirme a personas que están en el camino del desarrollo profesional como ustedes, o en el ejercicio profesional como muchos abogados presentes, básicamente no puedo perder esta oportunidad de poder decirles, mejoren el mundo que les toca vivir. Generen un cambio. Muestren las dificultades que hay. Demandas de alimentos por montones. Tal vez unos ya son parte, otros son demandados, tal vez. Filiaciones, divorcios, uniones de hecho ante la exigencia de la búsqueda del derecho. Hoy en día los conflictos familiares van en aumento. Si le sumamos a los fallecimientos producto del COVID y todo lo que generó ese movimiento de peleas entre los hermanos, nosotros tenemos un montón de trabajo. Un montón. ¿Sí? Tal vez vean caras jóvenes aquí, pero ellos ejercen como si fueran abogados ya. Obviamente yo firmo por ellos, pero vamos ejerciendo en forma conjunta. Y la idea es que van preparándose para poder salir al campo y batallar en algún momento dado con ustedes. ¿Sí? En algún momento dado con ustedes. Nos tocará seguramente en algún momento dado. El asunto que yo estoy colocando semillas, y esa es mi intención, colocar semillas para que cuando les venga un cliente que diga, quiero destruir a mi pareja, quiero sacarle el 60% de sus ingresos porque lo detesto, ustedes antes de dar la respuesta legal, traten de calmar a la persona y hacerle entender que aunque lo odie, esa persona fue escogida por ella misma, fue escogida por él mismo para ser el padre o madre de su hijo. Y si ustedes solamente guardan silencio y solamente le dicen, perfecto, el 648 del Código Procesal Civil dice que sí podemos hacerlo, demandemos el 60%, y solamente van a decir eso, ¿para qué se dedican al tema de familia? No lo entiendo. Solamente aplican la ley. Y en el hecho de familia no es solamente la ley. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Tengo muchos amigos con los cuales yo he discutido plenamente. Cuando me dicen, él me fue infiel, mi esposo fue infiel, yo también puedo serlo. Es más, salen embarazadas de sus nuevas parejas. Y yo no los felicito. Al contrario, regulariza su situación. Tus hijos están en el medio. No solamente eres tú. Y aunque duela, es necesario decirlo. Porque muchas veces quedarnos callados avala esas situaciones. Y no es la idea. Si queremos realmente generar un cambio, veamos el problema, solucionemos el problema, pero evitemos que vuelva a pasar. Si no lo cortamos de raíz, esto va a volver a suceder día tras día. Si de alguna manera no vamos al fondo del asunto, sencillamente va a ser un caso más y no vamos a trascender. ¿Por qué? ¿Cuántos abogados de esta sola universidad salen año tras año? ¿Cuántos? Yo estudié en San Marcos, ¿sí? En San Marcos, en el salón, en un salón donde un profesor jalaba, miraba muchas actitudes, había 100 personas y seguían entrando, trayendo sus carpetas de otros salones para meterse al salón y escuchar al profe. Pregunta, de todas esas personas, ¿todos terminan siendo abogados? La mayoría sí, al menos un 80%.
Eso quiere decir que año tras año, porque ahí son anuales los años en San Marcos, ¿sí? En este caso los ciclos son anuales, año tras año mínimo salíamos, en mi promoción fuimos 300, ¿sí? Año tras año 300 abogados más, solamente en la Facultad de Derecho de San Marcos. ¿Cuántas facultades de Derecho hay? Un montón. Pregunta, ¿tú quieres destacar o no? ¿Quieres resaltarte sobre los demás o no? Yo sí quiero. Yo quería hacerlo cuando estaba en San Marcos y sigo queriendo hacerlo. Por ese motivo es que de alguna manera trato de decirte cosas que no solamente involucra el tema del derecho de familia, sino va más allá de eso. Porque en el derecho de familia por ahí aplicamos la ley solamente, pero no es aplicación legal estrictamente. Involucra muchos principios morales sobre los cuales la familia está basada. Y nuestra norma lo recoge indirectamente. Al hablar de unidad familiar, al hablar de estabilidad familiar. Ahora ha habido un octavo pleno casatorio que habla de interés de la familia, ¿o no? ¿Habla de interés de la familia o no? Claro que sí. ¿Y nos ha movido justamente a pensar en eso o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simple repetidor es lo que la ley dice, diciendo, señor juez, aplique la ley y punto, como si fuera cualquier materia, o vamos a ir más allá para realmente aplicar el derecho de familia como se debe. Estas cosas que yo les menciono, se los digo a ellos a diario. Esmeralda, tú tienes 26. 26. José, 31. Nico, 20 años. Todavía no llegan a ser abogados. Ella tal vez va a ser abogada, una abogada joven relativamente, con mucho conocimiento, y ellos están formándose para llegar a hacerlo. Nico nos ayuda también con el marketing del estudio jurídico más allá del área legal. Mi cuñado, José, también ve el tema legal, pero también ve el tema contable. Y todos ellos los estoy potenciando no para que sean mis trabajadores, porque no quiero eso. Yo quiero que ellos sean independientes. Y si quieren trabajar conmigo, que sigan teniendo sus casos y se desarrollen. ¿Por qué? Porque mientras más esa semilla se plaga en todos, en algún momento dado haremos un cambio, ¿o no? Si esa semilla del deseo mío de que en verdad se entienda la finalidad del derecho de familia y herencias, no como un mecanismo de solución de conflictos, sino como un mecanismo de prevención, básicamente podemos entender realmente lo que queremos lograr. Antes de finalizar, porque ya me dijeron que tenemos solamente unos 4 minutos más, quería justamente dirigirme a ustedes brevemente sobre la obra que hemos efectuado. Si todo esto que les he dicho justamente involucra la existencia de un parámetro diferente de análisis, es porque conozco mucho de los conflictos familiares en cuanto a su resolución y aplicación. Y mis amigos también. Ellos, si están ahí, no son sencillamente porque forman parte de mi estudio. Ellos han escrito también parte de la obra. Y ellos han elaborado justamente su participación y van a verlos ahí como colaboradores de la obra. Y es que básicamente no es mi interés sobresalir yo y que los demás se hundan. No. La idea es que todos salgan al frente y que de alguna manera también nos conozcan y sepan que aunque sean más jóvenes que algunos de ustedes, van a tratar en su momento también de decir las cosas claras y colocar las semillas claras para que alguno de ustedes pueda, con que uno se lleve una idea diferente a la que tenía, nos damos por bien pagados. Sencillamente hemos venido a la ciudad de Lima con esta finalidad y también de presentarles la obra que está atrás. Mi primer juicio de familia, ¿qué le digo al juez? Es una obra en la cual precisamente se ha desarrollado más de 200 preguntas en materia de familia y herencias y se ha colocado sus respuestas. Hay más de 20 modelos en demandas y documentos. Hay jurisprudencia. También existe justamente palabras tanto de mis amigos como también inclusive mi propio padre, que también es mi contador dentro de mi estudio jurídico. Y se ha mostrado básicamente en forma práctica la solución de muchos casos, que si bien es cierto, muchos no son abogados de familia, al leerlo podrán entender y comprender lo que debe hacerse, lo que debe materializarse, la norma basada y sobre todo el documento de efectuarse. Yo solamente en estos 9 minutos quiero que me permitan, por favor, permitirles a mis amigos que den unas brevísimas palabras para ustedes, solamente contando su experiencia básicamente en este ámbito familiar y de alguna manera también su participación en la obra. ¿Sí? Esmeralda. Buenas tardes con todos. Bueno, acá como Juan Carlos nos ha presentado, cada uno tiene una función muy importante dentro del estudio y mi función es prácticamente apoyarlo y ser pues
su punto en el que podamos nosotros desarrollar el derecho de familia, no solamente pensando como él indica en la ley, sino pensando en la familia, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos procurar que estos niños tengan un desarrollo óptimo y cómo podemos hacer que esta familia se vuelva integral. Hablamos en esta hora, la parte en la que yo colaboro es cómo podemos encontrar toda la documentación necesaria para poder tener todos estos documentos en los procesos judiciales, tales como partidas de nacimiento, las copias literales, todos los documentos necesarios que se pueden adjuntar ya sea a procesos judiciales como a procesos en notaría. Entonces, gracias Juan Carlos por darnos esta oportunidad de poder presentarnos ante todos ustedes y darles nuestro apoyo. Este libro que nosotros estamos presentando es un libro en el cual plasmamos todo nuestro conocimiento a fin de que todos puedan entender de una manera más sencilla qué es el derecho. Buenas noches. Bueno, como mi cuñado, el doctor Juan Carlos, ya me presentó, mi nombre es José Inga. La labor que cumplo en el estudio es, como el doctor lo mencionó, somos un grupo que está involucrado en el tema de familia. Mi función es de darle impulso a los expedientes, darle los estados, asimismo veo los temas contables, ¿no? Y como el doctor dice, el tema de familia no solamente hay que basarnos en lo que dice la ley, sino hay que interpretarlo, hay que ponernos en la posición de la otra parte. Yo atiendo las llamadas de los clientes y a veces me llaman, se ponen a llorar, me comentan muchas cosas y uno como que a veces dice, a veces la ley tiene tantos vacíos que uno piensa que está mal, ¿no? Que hay que saber, hay que inculcar algo ahí, hay que complementarlo con algo, pero lamentablemente no se puede, es lo que ya está dado. Y después de muchos clientes hay que darles la oportunidad de expresarse, darle todo el apoyo que se puede. Y ese libro, la verdad, es un alcance muy positivo para todos ustedes, para todas las personas, como dice mi cuñado, el doctor Juan Carlos. No necesariamente tienes que ser un abogado o saber temas de derecho para poder entenderlo, porque llega muy fácilmente a todas las personas. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y académicamente me sirvió mucho para poder aprender. Yo soy un estudiante de la carrera de Derecho, 7º ciclo, y la verdad que especializado en los temas de familia con mis compañeros, mis colegas y el doctor, se aprende mucho. Ese libro de verdad que vale mucho oro para los interesados en temas de familia y los que no llevan temas de familia, para los que están viendo o llevando casos como los divorcios, alimentos. La verdad es un libro muy, muy interesante y la verdad que muy agradecido nuevamente con el doctor por esta oportunidad de presentarnos y bueno, agradecido con todos ustedes por estar aquí presentes. Gracias. Hola a todos, yo soy Nicole Noemí Dávila Linares. Yo soy estudiante actualmente de 7º ciclo de la Universidad Privada del Norte. Para mí es un placer poder estar delante de todos ustedes en la mano con el doctor Juan Carlos, que me dio la oportunidad para poder trabajar con él. En septiembre se cumple un año desde que estoy trabajando con el doctor Juan Carlos y la presente obra que les estamos presentando no solamente les va a servir si ustedes quieren especializarse o no en el derecho de familia, sino de que todos aquí tenemos una madre, tenemos un padre, tenemos una tía y siempre hay un problema familiar. Siempre hay un hermano que se quiere quedar con la casa, siempre hay un tío que aparece de la nada y queremos saber qué hacer ante esas situaciones. En ese libro van a encontrar todo. Van a encontrar preguntas sobre derecho de familia en pensión de alimentos, aumento, exoneración, prorrateo, sucesiones, modelos, los valores que tiene que tener un abogado de familia, porque eso es algo muy importante para todos nosotros y que les va a servir en cualquier ámbito. El libro está relacionado para cualquier público en general, sean o no abogados, sean estudiantes y quieran ser especialistas en el derecho de familia. Lo que yo les podría decir como estudiante a muchos de ustedes que están aquí es de que no esperen a terminar la carrera o no esperen a recién que aparezca una oportunidad del cielo para agarrar y salir adelante. Ahorita tenemos todos los medios para agarrar y sobresalir ante todo. Si nosotros no buscamos las oportunidades, no van a aparecer de la nada. Gracias. Estimados amigos, solamente quería también presentarles a mi familia, quería presentarles a ustedes y agradecerles por el cariño y respeto que me tienen. Gracias por la deferencia de haberme escuchado. Espero de verdad no haber tocado ninguna señal de falta de respeto o de más a nadie, sino simplemente haberme dirigido como un amigo, como un hermano, como un hijo, como un padre,
y sobre todo también como un ser humano. Dios me los bendiga hoy y siempre. Muchas gracias por escucharme. Cuídense mucho y gracias, guacho, por el cariño. Bendiciones.